primero y posteriormente la de la obtención de acetanilida. Va a ser la segunda práctica que vamos a ver. Le voy a compartir mi pantalla. Ok, listo. Bueno, entonces, como les comentaba, la primera sesión de la primera práctica de nuestra sesión es la de propiedades químicas de aminas y su identificación. Y bueno, el objetivo principal de esta práctica es identificar, en teoría, pues en el laboratorio, y diferenciar experimentalmente los distintos tipos de aminas primarias, secundarias y terciarias mediante la realización de pruebas químicas y el análisis de sus propiedades físicas y químicas. Bueno, les preparé unas láminas de manera recordatorio de cómo es que identificamos a las aminas y pues sus propiedades y algunos ejemplos de estas. Bueno, principalmente la estructura química de las aminas, pues es en su fórmula, pues como semidesarrollada, su fórmula principal es radical y un grupo amino, o sea, un radical unido a un nitrógeno con 2 hidrógenos. Es un grupo amino Entonces, la definición de aminas, estos compuestos químicos orgánicos, se consideran que son derivados del amoníaco. El amoníaco es esta estructura, NH3. Aquí, bueno, en la figura lo vemos que es un nitrógeno con su par electrónico libre y 3 hidrógenos como sustitución. Y bueno, como se cree que son derivados del amoníaco, pues ya las aminas resalta que ya dependiendo los grupos R o radicales que tenga unido, pues van a tener diferentes propiedades y pues van a tener diferentes denominaciones o nombres, ¿no? Entonces, el grupo R puede ser un radical alquilo, que en este caso vamos a denominar las aminas alifáticas, o un radical arilo, que son las aminas aromáticas principalmente. Y bueno, así es como se conocen y su estructura desarrollada de estas mismas. Entonces, ya dependiendo del grupo o radical del cual esté unido el átomo de nitrógeno o los radicales que tengan unido el átomo de nitrógeno, pues se van a dividir en 3 clases, que como en todo lo vimos, como lo hemos visto, tanto como los alcoholes, como los ésteres, pues están ya los alcoholes, o también la clasificación en amina primaria, secundaria y terciaria. Esto, bueno, chicos, pues ya lo tenemos, yo creo que más claro. Hasta ahorita, hasta las instancias en las que estamos, pues nos hablamos cuando sea de una amina, un alcohol, cuando hablamos de que están, o que es una amina primaria, pues es que tenemos solamente unido un solo radical, como da este ejemplo, que únicamente el átomo o el átomo unido con el cual está el nitrógeno del grupo funcional solamente es uno. Ya sea una amina secundaria, pues ya vamos a hablar de 2R, que en este caso aquí tenemos este ejemplo, donde tenemos por un lado un radical etilo. Bueno, de hecho en los dos casos tenemos un radical etilo, es simétrica esta molécula, y en la amina terciaria, pues obviamente nos referimos a que tenemos 3 R's diferentes a hidrógeno. En este caso tenemos 3 metilos en esta estructura de ejemplo. Y bueno, este nitrógeno que caracteriza a las aminas, pues es el que le va a dar el carácter básico a todos estos compuestos aminados, debido pues al par de electrones libre que se encuentra disponible en este
nitrógeno que corresponde al grupo amino. Entonces, siempre cuando nos referimos a compuestos, ya como ejemplos en la práctica, pues nos vamos a dar cuenta, sí, que a veces propiedades de estos compuestos, pues los utilizan siempre como compuestos como compuestos básicos, ¿no? Para ya sea denominadas aplicaciones. Entonces, pues al igual que los alcoholes, si recuerdan, los alcoholes también forman puentes de hidrógeno, pero los puentes de hidrógeno que forman las aminas, a diferencia de los alcoholes, son más débiles. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un elemento menos electronegativo que el oxígeno. Entonces, obviamente, pues la afinidad que tiene o la fuerza que tiene ese enlace de oxígeno-hidrógeno, a diferencia del enlace nitrógeno-hidrógeno, pues es más fuerte el del oxígeno-hidrógeno que está presente en los grupos OH. Entonces, aquí les pongo como información que las aminas primarias y las secundarias tienden a formar enlaces nitrógeno-hidrógeno o formar enlaces o puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque, como ya les dije, en su estructura las aminas primarias y las secundarias tienen hidrógenos aún disponibles en la estructura. Si nos damos cuenta aquí, la amina primaria tiene un hidrógeno, 2 hidrógenos, la secundaria tiene un hidrógeno y la tercera no tiene hidrógenos. Entonces, para que se lleve a cabo un enlace de puente de hidrógeno, debe haber disponible un hidrógeno al menos para que se forme ese enlace. Entonces, pues por ende, las aminas primarias y las secundarias tienden a formar los puentes de hidrógeno, mientras que las aminas terciarias no pueden formar puentes de hidrógeno, pero sí pueden aceptar puentes de hidrógeno. ¿A qué nos referimos con esto? Que el par de electrones libre que tiene el hidrógeno, aún así, ese puede ser un aceptor de puente de hidrógeno, formar un enlace o, bueno, formar un puente de hidrógeno con otro hidrógeno. Porque si nos damos cuenta aquí, en una amina primaria, pues tenemos dos hidrógenos disponibles. Esos hidrógenos pueden formar puentes de hidrógeno con otros átomos electronegativos, que son el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, en este caso, la amina primaria y secundaria son compuestos aceptores de puentes de hidrógeno, no, donadores de puentes de hidrógeno, porque se están donando su hidrógeno para que se forme el enlace. Y en el caso de las aminas terciarias solamente son aceptores de puente de hidrógeno, porque están aceptando el hidrógeno de otra molécula, de otra amina o del agua por sí sola, que va a formar el puente de hidrógeno. Entonces, tenemos claro eso, que los enlaces de hidrógeno, pues obviamente se van a formar únicamente con un hidrógeno disponible que tengamos de cualquier molécula con otro átomo electronegativo, como el oxígeno y como el nitrógeno, como en esas imágenes que les muestro aquí. De hecho, si se dan cuenta, en el caso de las aminas secundarias y las primarias, pues como tenemos hidrógenos disponibles, pues podemos donarlos, ¿no? Y en el caso de las aminas terciarias, solamente tenemos el par de electrones libres de la amina terciaria que va a aceptar el hidrógeno de otra molécula, en este caso el agua, que ponen aquí de ejemplo, solamente va a aceptar un hidrógeno, porque ellos no pueden donar hidrógenos, porque no tienen. Sus otros radicales son moléculas diferentes de hidrógeno, entonces por eso solamente se pueden formar así. Y pues como si nos referimos a esto, pues nos viene la idea de que entonces las aminas primarias pueden formar dos puentes de hidrógeno y las secundarias solamente pueden formar uno. Entonces, en este caso, si las aminas primarias forman más puentes de hidrógeno, entonces sus propiedades físicas principalmente pues van a ser como más fuertes, por así decirlo, porque forma más puentes de hidrógeno, que va a hacer que la molécula esté más estable, sea más, a lo mejor sea difícil romper esos enlaces, y a la hora de reaccionar, pues va a ser más complicado que una amina primaria pueda reaccionar en otro tipo de
de eventos. Bueno, ya hablando principalmente de las propiedades físicas de las aminas, pues ya nos referimos, cuando hablamos de los puentes de hidrógeno, pues entonces en este caso el punto de ebullición de las aminas va a ser bajo, porque como les decía, el enlace el enlace nitrógeno-hidrógeno que forma el grupo amino es más débil que un enlace oxígeno-hidrógeno que conforma el OH de los alcoholes, ¿no? Entonces, si los alcoholes tienen puntos de ebullición bajos, las aminas tienen mucho más bajos puntos de ebullición. Y bueno, sus propiedades en cuanto a su estado físico del cual se encuentran, pues va a depender del número de carbonos. Si tenemos aminas con mayor cantidad de número de carbonos, estas tienden a ser líquidas. En el caso de, o sea, si tenemos aminas de dos átomos de carbono, pues van a ser van a ser sólidas, y entre más aumente el número de átomos de carbono, las aminas se vuelven en sus propiedades físicas líquidas. Aquí menciona que un ejemplo de la dietilamina es la única amina secundaria que es gaseosa, y la trietilamina es la única amina terciaria que es gaseosa. Entonces, solamente esas dos aminas se encuentran como estado de la materia, como en forma de gas, y las otras aminas principalmente se encuentran de manera líquida. Y bueno, aquí les pongo una aclaración de que las aminas tienen una característica principal, que estas despiden un olor a pescado descompuesto. No sé si habían escuchado esta característica peculiar de las aminas, que su olor es principalmente como a pescado, como pues, es un olor que fétido. Entonces aquí les pongo un ejemplo de algunas diaminas que son muy olorosas y que se conocen como la putrescina. De hecho, pues el nombre coloquial o el nombre común que le dan, pues describe ahora sí que literalmente el olor que despiden estas aminas. Una es la putrescina, que es esta amina del lado izquierdo, y la cadaverina, que es otra amina también que se encuentra y que de verdad pues tienen olores bastante feos. De hecho, estas dos aminas, pues como su nombre lo dice, ¿ustedes a dónde creen que pueden encontrar estos olores? ¿Por qué? O sea, se llaman así putrescina, cadaverina, y dónde se podrán percibir este tipo de olores? ¿En qué escenarios? ¿En qué lugares? Pues bueno, estas aminas, pues tal cual como su nombre lo dice, son aminas que se descomponen que se encuentran cuando existe una descomposición de tejidos. O sea, en este caso, pues, por ejemplo, cuando pasamos y decimos el clásico, ay, huele a perro muerto, ¿no? O así, pues, cuando vamos en la calle, nos lleva un olor feo y decimos, ay, no huele feo, como que algo se está podriendo, perro muerto, no sé. Pues ese olor es característico de estas aminas, porque ese desprendimiento del olor se da debido a la descomposición de las proteínas, pues obviamente de un cadáver, en este caso de un organismo biológico, porque pues obviamente nos constituimos de proteínas. Entonces pues las proteínas se descomponen las proteínas están constituidas por pues, varias cadenas de aminoácidos, y los aminoácidos están constituidos por unidades de aminos, de grupos amino. Entonces, pues obviamente la descomposición de todos estos procesos pues va a generar ese tipo de olores que de hecho ya les pusieron hasta el nombre, ¿no? Y bueno, hay otras aminas que también, por ejemplo, en el caso de los peces, ¿no? Los peces también, cuando se descomponen, o a lo mejor tenemos algún atún o algún pescado en casa, y ya cuando lo sacamos, pues ya encontramos de que ya se descompuso, ya tiene moho, ya tiene no sé, entonces despide un olor muy fuerte. Esto obviamente también esto es debido principalmente a la trietilamina, a la que habla aquí, que es una amina terciaria gaseosa. Entonces ese compuesto
pues se le atribuye el olor a pescado descompuesto. Y bueno, también como ejemplo y como pues cultura general, cuando en el caso, por ejemplo, de las infecciones, ya sea infecciones, pues de alguna, no sé, de un dedo, de alguna herida que se les haya hecho, o las mismas infecciones en el caso de las mujeres, las infecciones vaginales, pues obviamente también despiden olores característicos. En el caso de una infección por una herida, pues también ustedes, si les ha pasado eso, también de que de repente, pues, el descuido lleva a que alguna herida se les infecte, entonces empieza como a despedir así un olor, de hecho empieza a generar pus, ¿no? La clásica pus, y esa pus empieza a despedir un olor característico. Eso se debe también, pues, a la descomposición de las proteínas que misma descomposición la ocasionan las bacterias que están acumuladas en esa región. Entonces las aminas, si se dan cuenta, están en todo, en todo lo que percibimos y en lo que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Bueno, la nomenclatura de las aminas. La realidad es que es bastante como coloquial, al igual que los alcoholes. En la nomenclatura común, principalmente, pues en esa, la amina se nombra de manera alfabéticamente y pues, a continuación de la denominación se le coloca la palabra amina. Entonces, el caso de la metilamina es un grupo amino que está unido un metilo, entonces, pues nada más la denominamos como metilamina. La etilamina es igual, es una amina, un grupo funcional amino que está unido a un grupo etilo. Entonces, nada más la denominamos etilamina. Y igual la propilamina y así. Entonces, esa es la nomenclatura común. La IUPAC ya es un poco más sistematizada. En este caso, pues se nombra primero el alcano que antecede y haciendo terminar su nombre en amina, dependiendo de la posición, y también se incluye la posición del grupo donde se encuentra el grupo amino. Entonces, en el caso de aquí, de esta, cuando numeramos la cadena más larga, en el caso de esta, decimos que si este grupo metilo es el carbono 1, sería 1, 2, 3. Entonces, en la posición 2 tenemos un grupo amino, entonces será 2-aminopropano. Propano porque nos referimos a 3 átomos de carbono. En este caso, en el ejemplo segundo que les pongo aquí, también numeramos la cadena más larga, la cual sería 4-amino. Esta, entonces denominarías 4-amino, aquí son en la posición 4 tenemos el grupo amino, 2-metil, en este caso 1,2-metil, 4-amino, metilhexano, hexano porque obviamente nos referimos a una cadena 6. Entonces decimos, pero en el caso de que iniciemos con 4-amino, porque obviamente como se numera de manera alfabética, amino es, a la A es antes en el alfabeto que la M, entonces por eso es 4-amino, 2-metilhexano. Y así, entonces esas son la nomenclatura que se usa principalmente para nombrar a las aminas. Y bueno, la importancia que tienen también estas aminas ya de manera general, pues es que estas aminas se obtienen de la corteza, de raíces, hojas, flores o frutos de varias plantas. Hay aminas, en este caso las aminas naturales que se obtienen de ahí, pues tienen actividades biológicas y fisiológicas importantes. En el caso de los alcaloides, yo creo que sí han escuchado hablar de los alcaloides. Los alcaloides son estos compuestos que pues tienen principalmente su acción a nivel del sistema nervioso central. Como ejemplos, pues conocemos a la codeína, a la heroína, a la morfina y a la quinina. Estos compuestos principalmente se utilizan en la medicina, la codeína y la morfina, como anestésicos pues obviamente anestésicos para dolores ya bastante fuertes, principalmente oncológicos. Y la heroína, bueno, en este caso, tiene también esas contribuciones, pero la realidad es que luego, pues, ya ahora sí que ya cuando hablamos de estos compuestos, ya
son drogas de abuso principalmente. Entonces, pues su función primordial se basa que actúan al nivel del sistema nervioso central. El LSD también es un alcaloide, pues que se encuentra en las hojas del cannabis. Entonces es también un compuesto que se ha utilizado mucho y que pues les digo que sus principales funciones son pues de ser anestésicos, pero pues ya ahora sí que en nuestra vida real las utilizan para otro tipo de aplicaciones. Otra de las, como les decía, las aminas, pues para darles un uso ahora sí que de mayor importancia y con algún beneficio para nosotros, pues están ¿alguien se salió? Les decía que están como en medicamentos también, otro tipo de aminas que podemos encontrar, y también encontramos a los grupos amino o a las aminas de manera fisiológica, como los neurotransmisores. Los neurotransmisores, pues en este caso les pongo aquí unos ejemplos, que son la dopamina y la serotonina, que son estos compuestos que son los que se encuentran de manera fisiológica en nuestro cuerpo y que liberamos dependiendo pues la situación en la cual nos encontramos o el estado ahora sí que de ánimo que nosotros tengamos hoy en día, ¿no? Pues sabemos que la serotonina, la dopamina son hormonas que se activan principalmente cuando pues nosotros estamos como felices, como que tenemos alguna, no sé, nos dieron una noticia o esto, no sé, hasta el mismo cuando estamos enamorados, pues obviamente sabemos que estas dos hormonas son las que son responsables de nuestro estado, pues siempre como con ese nivel de felicidad, ¿no? Entonces, pues estas pues neurotransmisores u hormonas de la felicidad, pues son aminas biológicamente. Y bueno, también encontramos otros neurotransmisores como la adrenalina o no, la noradrenalina, que pues nosotros la sintetizamos cuando hay un proceso, bueno, principalmente la adrenalina, cuando tenemos un proceso estamos pasando un momento de peligro, de estrés, no sé, de susto o algo que nos haya ocurrido que nos hace como que ponernos eufóricos. En este momento nuestro cuerpo está sintetizando adrenalina de manera brusca y estamos sintiendo todo este tipo de sensaciones. Y pues la adrenalina al sintetizarse y unirse a los receptores específicos, pues lo que va a pasar en nuestro cuerpo, vamos a sentir, obviamente cuando estamos en ese momento tan eufórico, sentimos que la frecuencia cardíaca se nos aumenta, sentimos que casi se nos va la respiración y todo así. Entonces es porque los efectos de este neurotransmisor están haciendo pues ahora sí que indirectamente sobre nuestras funciones metabólicas. Y bueno, otro de los ejemplos que también les quería decir son los otros, los medicamentos principalmente, que son los que les puse aquí, que se han utilizado pues obviamente para tratar diferentes afecciones, como la novocaína, que es obviamente un derivado igual de la cocaína y que se utiliza como anestésico, y la piridoxina. La piridoxina es una vitamina que es del complejo B. Entonces, estas compuestas pues tienen un grupo amino, en este caso son aminas aromáticas, principalmente las primeras 4, y las otras son alifáticas y otra aromática también en este caso. Y pues bueno, esa es como que la idea o el conocimiento general que quería yo traerles para hablar específicamente de las aminas y hacer un recordatorio de por qué estos compuestos son bastante importantes en nuestra vida diaria y en todas las actividades que podríamos realizar. A manera de la práctica de laboratorio, pues en este caso, la idea principal aquí es que pues en el laboratorio nos iban a dar diferentes aminas, ya sea aminas secundarias, terciarias y hasta aromáticas, con la finalidad de hacer las pruebas correspondientes de solubilidad, de basicidad
y dependiendo si tratamos de una amina secundaria, primaria o aromática, pues vamos a ver la reactividad que estas iban a presenciarse. Traté de buscarles un video que nos diera como de manera más visual cómo es que se realizan estas diferentes pruebas, y encontré uno en la literatura, pero la realidad es que no trae todas las pruebas que se realizan aquí, pero la gran mayoría sí nos las menciona. Entonces de ese video nos vamos a basar ahorita para poder pues aprender un poco más ya a manera visual de cómo es que reaccionan los diferentes tipos de aminas y qué pruebas son las que se utilizan de manera en el laboratorio. Que es A ver, les voy a reproducir el video, chicos. Voy a silenciar mi micrófono porque no me dio tiempo, la realidad es que de comer nada, pero estoy comiendo mi snack, entonces para que no me escuchen aquí. Pero aquí estoy al pendiente y vamos a ver. Ver las pruebas comunes y de diferenciación de este tipo de compuestos bastante interesantes. Como sabemos, las aminas son básicas. Los olores y sus propiedades fisicoquímicas son bastante interesantes porque tienen olores muy fuertes y su visualización como reactivos son grandemente oscurecidos. En este caso, las aminas son básicas y debido a ese carácter se ha tomado la consideración como prueba común para tratar de diferenciarlos de los diferentes grupos funcionales, en este caso, porque podemos hacer pruebas diferentes. La primera prueba que vamos a ver es la prueba del tornasol. Esta prueba es bastante interesante y es clásica en los grupos de carácter alcalino, limitados para diferenciar una amina secundaria, primaria y terciaria. Es útil, en este caso, para diferenciarlo de muchos otros grupos. Aquí vemos que las aminas pueden tener un carácter básico. Por lo tanto, en el caso de que se puedan probar en el laboratorio, su consistencia nos daría una tonalidad hacia el azul. Esta prueba es una prueba muy fácil de realizar, ya que se puede utilizar, en este caso, papel tornasol. Aquí vemos, en este caso, cómo este papel es capaz de cambiar de color. Las coloraciones están indicadas en la gama de colores de este tipo de papel. El papel de hidrión es uno de los papeles utilizados comúnmente para medir la acidez o la alcalinidad de muchos compuestos. En este caso, las aminas, por su carácter básico, tornarán hacia el azul. Esta primera prueba es una prueba muy fácil de realizar en el laboratorio. Existirán otras pruebas que a continuación veremos. La segunda prueba de aminas que podemos nosotros realizar en el laboratorio son pruebas de solubilidad para este tipo de grupos funcionales. Lo único que se tiene que hacer es, debido a su carácter básico, usar en este caso ya sea ácido clorhídrico para solubilizarlas. La solubilidad depende en gran medida de la protonación del grupo amino. El grupo amino es capaz de protonarse para formar, en este caso, sales de amonio comunes y que son bastante solubles. En este caso, utilizamos ácido clorhídrico al 10%. Esto con el fin de solubilizar estas aminas. La prueba es bastante simple, ya que el ácido clorhídrico es capaz de solubilizar ya sea las aminas primarias, secundarias o terciarias, dependiendo del grado de reacción. En este caso, el tiempo de reacción se va a relacionar con el tipo de impedimento estérico que contenga. En este caso, las aminas terciarias tienen una capacidad de solubilizarse por un tiempo un poquito más prolongado. Las aminas primarias son capaces de reaccionar rápidamente. Aquí vemos, en este caso,
como la reacción con una amina, en este caso la anilina, vuelve soluble el compuesto. Como sabemos, las propiedades físico-químicas de estas aminas son variadas. La solubilidad en algunos compuestos depende principalmente de la cadena hidrocarbonada que esté ligada al grupo amino. Así pues, en este caso, las aminas primarias tienen una solubilidad mayor que las aminas secundarias y que las terciarias, e inclusive las aminas arílicas tienen una solubilidad más baja. Entonces, son menos solubles en este caso en solventes acuosos. Por lo tanto, agregarles ácido clorhídrico podría formar solamente una fase. Como podemos observar en la imagen, vemos que estas aminas son bastante solubles cuando se les agrega el ácido clorhídrico al 10%. La reacción no se queda ahí, puede revertirse para volver a su propiedad insoluble. Como observamos, si nosotros agregamos hidróxido de sodio al 10%, podemos volverlas insoluble, ya que su estado normal es el estado desprotonado. Las aminas son muy reactivas. Tenemos que tener cuidado al utilizarlas, ya que son cancerígenas. También, una de las propiedades que tienen estas aminas cuando están en grado reactivo es su capacidad, en este caso, de solubilizarse en este tipo de compuestos, ya sea álcalis o ácidos. Pero también tienen la capacidad de reaccionar con el oxígeno, en este caso, oxidarse. La oxidación, en este caso, las vuelve un poco más oscuras. Por eso hay que almacenarlas con mucho cuidado. Existen otras pruebas de diferenciación, ahora sí, de aminas primarias, secundarias y terciarias. Anteriormente habíamos visto la prueba con ácido nitroso para formar lo que se llama las anes de diazonio. Lo primero que hay que hacer es preparar una solución, en este caso, de nitrito de sodio. Nitrito de sodio que debe de estar en 20% en solución acuosa. Y debe de almacenarse este reactivo en frío, en este caso almacenarse en hielo, puede ser en un cristalizador, conteniendo, en este caso, en un vaso o en un recipiente adecuado para poder almacenarlo. Para la prueba, en este caso, debemos de sumergir el tubo que contenga, en este caso, ya sea la amina primaria, arílica o alquílica, y agregarle unas gotas de nitrito de sodio, seguido en este caso de ácido clorhídrico al 20%, que también debe de estar en frío. Lo que estamos tratando de formar es una sal de diazonio. En este caso, el compuesto que se está formando tiene la capacidad de reaccionar formando una coloración durazno. El reactivo de nitrito de sodio, como sabemos, tenemos que mantenerlo en frío para evitar la salida del nitrógeno gaseoso. Existe un pequeño burbujeo de las, en este caso, gotas que salen del seno del líquido. Esas burbujas salen precisamente porque el nitrógeno se está formando. Al igual se están formando otros compuestos. En este caso, podemos tener halogenuros de alquilo e inclusive alcoholes. El reactivo de nitrito de sodio también se puede utilizar para diferenciar a una amina secundaria de la misma forma que se ocupó para una amina primaria. La adición al tubo de ensayo debe de hacerse con cuidado, gota a gota, y tenemos que tener primeramente nuestra muestra, en este caso de la amina secundaria. El ácido clorhídrico es importante que esté en frío. Para la reacción con aminas secundarias solo nos produce una turbidez, porque se forma el N-nitroso. N-nitroso, ¿por qué? Porque este grupo es el grupo nitroso. N porque está pegado a este nitrógeno. La turbidez es la parte esencial de esta reacción. Como podemos observar, las diferenciaciones son notables en cada uno de los compuestos que se empleen. Aquí es indispensable tomar en cuenta muchas de las facultades que tiene este tipo de reactivos para formar las sales de diazonio.
Podemos observar que para una amina terciaria, la adición de nitrito de sodio puede provocar la formación, en este caso, de un cloruro. ¿Por qué? Precisamente porque el ácido clorhídrico tiene la capacidad de reaccionar, en este caso, con la amina. Para el caso del nitrito de sodio en una amina terciaria, es imposible que ésta pueda reaccionar por el impedimento estérico que está provocándose durante la reacción. Por eso, la formación de sales de amonio son importantes en la formación y diferenciación de una amina terciaria. Como podemos ver, tenemos ya 3 pruebas de diferenciación de compuestos que son bastante socorridos en el laboratorio. Entonces, resumiendo, la prueba con ácido nitroso forma las sales de diazonio, en este caso, para una amina primaria. Para una amina secundaria se forma un compuesto que se llama N-nitroso que produce turbidez. Y en el caso de una amina terciaria no hay reacción con el nitrito de sodio, sino con, en este caso, el ácido clorhídrico. Estas pruebas son interesantes. Existen más pruebas para la diferenciación de aminas primarias, secundarias y terciarias. Podemos nosotros tener las pruebas de diferenciación, en este caso, muy interesantes con aminas arílicas, en este caso con el reactivo de nitrito de sodio. Aquí vemos en este instante una amina de tipo terciaria de tipo arílica. La reacción con nitrito de sodio, además en frío y en condiciones, en este caso, al 20% de nitrito de sodio en solución acuosa, adicionado, produce una cierta reacción con este tipo de compuesto. Inmediatamente que se le agrega el ácido clorhídrico al 20%. Lo que estamos provocando en este caso es la formación de una amina, en este caso de una sal de amonio interesante con N-nitroso en posición para. ¿Por qué? Por el impedimento estérico que tiene esta parte del grupo funcional. Estamos formando una sal de amonio, en este caso el cloruro de para-nitroso anilíneo. El nitrito de sodio es uno de los compuestos que se ha utilizado mucho en los alimentos, pero es para este tipo de pruebas, en este caso, nos están dando una cierta ventaja. La ventaja es bastante notable. Algunos compuestos que se forman con, en este caso, las reacciones con aminas en el sistema ambiente, puede dar la formación de compuestos cancerígenos. Por eso hay algunos alimentos, como en este caso las salchichas, como en este caso los embutidos, que tienen la capacidad de utilizarse el nitrito de sodio como un aditivo para la preservación. Tenemos que tener cuidado en este caso porque nuestro organismo está supeditado a este tipo de cambios. Regresando a la reacción con las aminas terciarias de tipo arílica, podemos nosotros decir que el color naranja es uno de los síntomas interesantes en la reacción con nitrito de sodio. Una vez que el color naranja se está formando, podemos nosotros tener ahí diferentes síntomas en la reacción, hasta una coloración verdosa, si es posible. Cuando, en este caso, se le agrega un poquito de hidróxido de sodio al sistema. El hidróxido de sodio en el sistema puede, en este caso, tratar de reaccionar con esta molécula y formar esa coloración verde que podemos ver en nuestra imagen. Aquí observamos cómo se está obteniendo esta reacción. Ya vimos una prueba interesante que es la prueba con ácido nitroso para formar sales de diazonio, en este caso con aminas primarias, secundarias y terciarias. Con aminas arílicas la sintomatología es diferente. Ahora vamos a ver una prueba muy interesante, la prueba de Heinsberg. La prueba de Heinsberg es una reacción que fue descrita primeramente por el químico alemán Oskar Heinrich Daniel Heinsberg
en 1980. Este señor es uno de los precursores de las reacciones de síntesis del oxindol, sulfonas y tiofenos. Las sulfonas son parte esencial de este tipo de reacciones. La prueba de Heinsberg diferencia entre aminas primarias, secundarias y terciarias. Aquí podemos ver cómo se realiza la reacción. Para ello necesitamos utilizar el para-tolueno-sulfonilo o el cloruro de tosilo, en este caso, que pueden ser sólidos o de grado reactivo o en solución, y adicionarlos principalmente a la reacción cuando sea necesario. El reactivo, en este caso, son cristales, en este caso, bastante interesantes porque al contacto con el aire pueden ser licuefacientes. Una pequeña cantidad, en este caso de este reactivo de para-tolueno-sulfonilo o cloruro de tosilo a la muestra y después agitar un poquito en cierta medida y ajustando en este caso en el pH a través de unas gotas de hidróxido de sodio al 10%. Para ello entonces utilizamos el papel hidrión, que en este caso es el papel tornasol que anteriormente habíamos visto. Y tenemos que probar en este caso los derivados de la reacción con ácido clorhídrico, y si se forman en este caso precipitados previos a esto, podemos probar con este ácido clorhídrico, observando si se disuelve en este caso o reacciona o se forma un color. Veamos aquí, ¿qué es lo que sucede en la prueba de Heinsberg con el cloruro de para-tolueno-sulfonilo, en este caso utilizando una amina que es de tipo primaria? Una amina primaria con el cloruro de para-tolueno-sulfonilo es interesante, seguido de hidróxido de sodio. Nos está formando una sulfonamida, en este caso protonada. La sulfonamida es uno de los síntomas para la reacción con aminas primarias. El precipitado blanco es uno de los clásicos que se forma en esta reacción. Aquí lo podemos ver en la imagen, en donde ha reaccionado la gran mayoría de la amina primaria con cloruro de para-tolueno-sulfonilo. Al adicionar en este caso un poquito de hidróxido de sodio, esa es la sintomatología que podemos nosotros tener para hacer esta prueba. Posteriormente debemos de probar, en este caso, el precipitado que se está formando. Tomando un poco de esta solución, podemos nosotros probarlo con agua. Para que la prueba sea bastante fidedigna, en este caso nosotros ese precipitado lo solubilizamos en agua y formamos en este caso una sal, donde el grupo amino se está protonando en este caso con una carga súper negativa. El producto de este precipitado probado con agua es soluble. Si se le adiciona a esa solución del precipitado soluble, que ya fue solubilizado en agua, podemos provocar la insolubilidad de esta forma. La sulfonamida es uno de los compuestos que se está formando en la reacción. Las pruebas son bastante interesantes con una amina secundaria. Podemos observar en este caso que adicionando el cloruro de para-tolueno-sulfonilo seguido de hidróxido de sodio al 10%, me forma un precipitado, en este caso insoluble. La mayor parte, en este caso, de la amina secundaria se encuentra, en este caso, en su estado natural. Pero el precipitado se forma, en este caso, en el fondo del tubo. Al probar, en este caso, el precipitado de sulfonamida con este tipo de compuestos, probando con ácido clorhídrico, no existe de reacción. ¿Qué diferencia hay entonces entre una amina primaria, una secundaria y una terciaria? Veamos lo que sucede con una amina terciaria. La amina terciaria es uno de los grupos funcionales interesantes que se ha visto a lo largo de todas las aminas. Utilizando el cloruro de para-tolueno-sulfonilo seguido de hidróxido de sodio,
nos produce un compuesto que no necesariamente tiene reacción con la amina. Este compuesto, en este caso, el que se está formando es un derivado, en este caso, del cloruro de paratoluensulfonilo, pero en presencia de una sal sódica. En este caso no hay reacción, por lo tanto, la amina se tiene que probar con ácido clorhídrico. Esta reacción es clásica y ya la vimos anteriormente. Las aminas tienen la capacidad de reaccionar con el ácido clorhídrico formando sales de amonio. Aquí vemos un cloruro, en este caso de amonio, que estamos utilizando como amina terciaria. Habíamos mencionado que las aminas terciarias, en este caso primarias o secundarias, tienen la capacidad de solubilizarse principalmente en ácidos. Tales pruebas son interesantes para poder nosotros diferenciar entre aminas primarias, secundarias y terciarias de tipo alquílica o arílica. En este caso, en las aminas terciarias no hay una reacción con el cloruro de paratoluensulfonilo, por lo tanto no hay ni siquiera una reacción, sino más bien es la presencia de este compuesto la que hace la coloración. Aquí hemos visto varias pruebas interesantes. Te doy las gracias y vamos a dar unos agradecimientos especiales a los alumnos de análisis. Pues ahí está, chicos, pues ya con esas diferentes pruebas se logra diferenciar entre aminas secundarias, primarias, secundarias y terciarias, y bueno, ya ahí más o menos nos dan una idea de cómo es que reaccionan cada una de estas a las diferentes pruebas. Entonces ya con eso pues tienen como una base, y ya dependiendo también de lo que quieran fundamentar con la lectura que puedan hacer de manera extra, para complementar la discusión de su reporte. Y bueno, esta sería la práctica de las propiedades y de la identificación de las aminas. En el caso de la práctica 16, que es obtención de cetanelida, en este caso nos cambiamos de grupo funcional, y aquí, ¿qué grupo funcional es el cual estamos aquí presenciando en esta práctica? Ustedes que leyeron de su prelaboratorio y que vemos ahora ya a las que... A las amidas, aquí en este caso, es nos centramos al grupo de el funcional amida. El grupo amida, alguien que me diga qué característica tiene el grupo amida. Alexia, a ver, tú me puedes decir cuál es la estructura del grupo amida. O alguien que le quiera apoyar también a su compañera. Yo. ¿Quién? Yo, si quieren. A ver, ¿qué característica tiene? Pues es grupo funcional orgánico que está formado por un carbonilo unido a un átomo de nitrógeno. Ok, entonces, pues de hecho ahí en su práctica pueden ver el compuesto que se obtiene, pues es una amida. Entonces, como su compañera lo dijo, este es el grupo funcional de amida, es un carbonilo unido a un nitrógeno, que es al grupo amino. Entonces, pues obviamente aquí también vamos a tener características o diferentes amidas, ya sea primarias, secundarias o terciarias. En este caso vamos a partir de una amina aromática, que es la anilina. En esta reacción, mediante una prueba de sustitución nucleofílica,
se va a formar la amida a manera de reflujo en la reacción, y vamos a formar a la acetanilida, que es una amida aromática de igual manera. En este caso, pues les busqué un video donde explica de manera general cómo se hace esta reacción y algunas otras herramientas que nos da también de explicarnos el mecanismo de reacción y cómo es que cómo es que se identifica, pero voy a ver si eso lo vemos, porque de hecho sí está un poco largo el video. Bueno, dura 2 horas, pero obviamente voy a cortarlo en algunas partes para que veamos solamente lo que en realidad podemos discutir, que se basa en esa práctica y les ayude a entender de manera general pues la reactividad también de estos grupos funcionales amidas. Entonces, vamos a poner el video porque les digo que es un poco, bueno, te habla bastante también de algunas otras cosas que son funcionales, pero se lo voy a reproducir y lo vemos. Déjenme un poquito. La tecla. Entonces, vamos a hacer la revisión de los contenidos y vamos también a analizar paso a paso todo lo que está en esta grabación, que es un video demostrativo de lo que es la práctica de la síntesis y purificación de acetanilina. Siéntanse en la libertad entonces de preguntar en cualquier momento de esta clase, para que así entonces también lo vamos haciendo un poco más interactivo y sobre todo las dudas que vayan apareciendo se puedan resolver en el momento en el que corresponda. Antes de ver la grabación, que está en este link, que ojalá ustedes también hayan podido revisar, vamos a comentar acerca de ciertos aspectos experimentales, que son los que nos interesa enseñar en este curso, ya sea de la forma práctica o de la forma teórica. Independiente de la modalidad, igualmente esto se abordaba en cada uno de los laboratorios presenciales en 1 hora aproximadamente antes de la práctica. Aquí, en esta clase de procedimientos experimentales, es clave este primer punto que vamos a llamar las condiciones de reacción. Esto es lo que va a dar la posibilidad real de poder obtener un producto y ojalá siempre con el mayor rendimiento posible. Entonces, como aparece acá en la diapositiva, siempre vamos a considerar este punto que son las condiciones de reacción. Y en estas condiciones de reacción, cuando ustedes preparen el laboratorio o la clase que corresponda, consideren siempre que hay 4 puntos fundamentales. Uno tiene que ver con disolvente. El otro, temperatura, tiempo y la presencia de catalizador. Estas 4 variables son las que van a determinar la factibilidad en una síntesis cuando uno lo realiza. Es disolvente porque todos los procedimientos sintéticos que vamos a analizar van a considerar que se realice en disolución. Y por eso acá la elección del disolvente es clave. Como les comentaba brevemente al principio, antes del control, necesitamos que los reactivos estén disueltos. ¿Ya? Más que el producto, que los reactivos estén disueltos. Y por eso se debe elegir correctamente el disolvente.
Ahora, dentro de la amplia gama de disolventes, ojalá siempre pudiera ser el agua. Y eso tiene que ver con las características con las que se pueda elegir un disolvente. Primero, este es el único disolvente que no es inflamable. ¿Ya? Entonces, ojalá en el fondo sea lo más inerte posible, lo más seguro, lo más barato. O sea, de hecho, realmente por eso este se considera el solvente verde. Ahora, cuando hablamos de que el disolvente debe disolver, valga la redundancia, a los reactivos que correspondan, van a haber muchos casos cuando no va a ser posible disolverlos, por ejemplo, cuando usemos metales. Por ahí vamos a ver que siempre estos reactivos extras, al tener, por ejemplo, funciones de catalizadores, lo que realmente se utiliza o lo que va a reaccionar siempre van a ser cantidades bastante menores. Entonces, en ese caso, a lo mejor no es posible disolverlo directamente. Pero no es el disolvente orgánico. O sea, perdón, no es el compuesto orgánico propiamente tal, sino que va a ser algún reactivo extra que se agrega para que pueda ocurrir una determinada reacción. Lo vamos a ver nosotros en el Grignard. En la reacción de Grignard vamos a ver que se usa magnesio metálico, y ahí no es soluble. Pero sí debe ser soluble, por ejemplo, el compuesto halogenado. En este caso, para esta reacción, nos interesa que tanto la anilina como el anhidro acético sean solubles. Entonces, tenemos que la elección del disolvente, como les comentaba, siempre va a ser un punto no menor y deben tener presente cuál de los componentes que está acá presente tiene esa función. Tenemos, por otro lado, la variable temperatura. La variable temperatura, junto con la de el tiempo de la reacción, estos son parámetros que siempre nos van a hablar de la reactividad del sistema, sobre todo de la reactividad del sustrato. Y por ejemplo, en este caso, estamos en presencia de un derivado de ácido que es altamente reactivo. Y por ello, la temperatura que necesito para que esta reacción funcione, si se dan cuenta, y ustedes revisaron o la guía o el video, se van a dar cuenta que a qué temperatura se va a llevar a cabo. ¿Cuánto tiempo va a toma esta reacción? La recristalización era como a 70 grados Celsius, pero esta es la primera parte, entonces Sí. me imagino que la temperatura debe ser temperatura ambiente, como dice Matías. Sí, muy bien, es temperatura ambiente. Es decir, no necesito aplicar temperatura. ¿Ya? Esto es a temperatura ambiente. Y es temperatura ambiente porque en el fondo uno puede estar a 10, 15, 20 grados y no va a ser mayor diferencia. Esto lo que quiere decir es que no hay que aplicar energía externa en términos de calor para que esta reacción funcione. Y el tiempo, ¿cuánto se demora esta reacción? Si es que no ocupamos un catalizador, bastante tiempo. Porque la anilina no se va a poder disolver en agua, entonces no va a poder generar el ataque nucleofílico al desprotonarse. Claro, Matías, pero por eso vamos a usar ácido, para solubilizarla. Entonces, si ustedes, sobre todo lo vamos a ver en el video, ahí va a quedar claro que realmente esta es una reacción espontánea. ¿Sí? O sea, va a demorar lo que se demore en agregar el respectivo reactivo. O sea, es una reacción espontánea. Entonces, nuevamente, esto habla de un sustrato altamente reactivo. Por eso, no necesito catalizador. Y aquí nuevamente es donde aprovecho de recordar este punto. Mencionamos que los solventes deben solubilizar los reactivos orgánicos principalmente, pero pese a que la anilina
y ojo con lo siguiente, puede formar puentes de hidrógenos con el agua, la región hidrofóbica que tiene la anilina tiene cierto volumen que impide una correcta solvatación. Por eso, cuando se protona, para ir al video, porque por si me estoy extendiendo un poquito, vamos a recordar rápidamente cómo sería el mecanismo de esta reacción. Aquí está ejemplificado, y fíjense que lo que aparece es la anilina sin protonar, porque la anilina protonada no puede ser nucleófilo, si no tiene pares de electrones libres. Pero necesitaba que estuviera de esta forma solamente para temas de solubilidad. Ahora, como esto está en un equilibrio, aunque exista una cantidad muy pequeña de esta especie, esta es la que actúa como nucleófilo. Ataca el carbono electrofílico que habíamos mencionado, forma este intermediario tetraédrico, producto de la adición nucleofílica. Viene la etapa de la eliminación, la segunda etapa de esta sustitución, y por lo tanto, esta parte quiero que se entienda muy bien. De partida, para que este mecanismo sea correcto, hay la flecha. Siempre estos son procesos reversibles. Si no está la energía suficiente, tal cual como yo lo reflejo en un perfil, significa que eso no ocurre. Entonces, no recuerdo si era Matías o Ignacio quien comentábamos esto de los intermediarios. Este es el primer intermediario, tetraedro. Pero adicionalmente acá existe un segundo intermediario. Y este intermediario se debe al hecho que la anilina, cuando ataca como nucleófilo, está formando 4 enlaces. Por lo tanto, para que sea una amida estable, necesita la liberación de ese protón. El tema es quién toma este protón. Este protón lo puede tomar el mismo acetato que está como grupo abandonante. Este puede tomar el protón. Por eso, cuando nosotros realizábamos esta práctica presencial, yo les decía a los estudiantes, solamente agiten y empiecen a raspar las paredes del vaso, porque cuando terminen de agregar todo el anhídrido acético, van a ver que inmediatamente puede precipitar la acetanilina. Y si se dan cuenta, en este caso no hemos hablado del acetato de sodio. Entonces con eso quiero derribar quizás algo que se menciona que no es correcto, y es que el acetato de sodio desprotona a esta anilina. Si desprotonara la anilina, la vuelve insoluble y no hay reacción. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el acetato de sodio? Es aumentar esta concentración dentro del mecanismo. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar si yo aumento esta concentración? Voy a lograr que el equilibrio en la etapa final, en este proceso ácido-base, se encuentre muy favorecido en esa dirección. Entonces, el acetato de sodio, con esa función se agrega a esta reacción. Simplemente para ayudar a la desprotonación de este intermediario y de esa forma favorecer la formación de la acetanilina. ¿Dudas hasta acá? Sí, había una pregunta particular en el control que hablaba de esto mismo, pero no terminé de entender su explicación. No sé si la pudiese repetir. Sí. El acetato de sodio, entonces, ¿cuál es el rol que tiene acá en todo este tema? Sí, aquí yo creo que está el punto. ¿Cuál es el rol del acetato de sodio? ¿Qué es lo que tenemos acá? Producto de la adición nucleofílica de la anilina sobre el carbonilo del anhídrido, se forma este intermediario por adición nucleofílica. Este intermediario inmediatamente tiende a formar una especie que va a ser más estable porque va a regenerar el sistema resonante. Pero esta especie no es el producto todavía porque ese nitrógeno todavía está protonado. Y ese hidrógeno es el que debe ser
tomado por una base. ¿Quién puede ser la base de esta reacción? Es el mismo acetato. Este es el mismo compuesto capaz de tomar ese hidrógeno. Por lo tanto, cuando agregamos el acetato de sodio, lo único que hacemos es aumentar esa concentración de base para desplazar el equilibrio hacia la formación de la acetanilina. Entonces, si mal no recuerdo, si a alguien le tocó esta pregunta del control era, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se agrega acetato de sodio y no se observa nada? Y ahí pueden haber múltiples causas, porque alguien pudiera decir, no le agregó anhidro acético, la anilina no estaba soluble, como algunas de las posibles razones por las cuales no se obtiene un producto. Ahora, quiero que, para concluir esta parte mecanística y la relación que tiene con los aspectos experimentales, la acetanilina como producto es insoluble en agua. Y por lo tanto, si además, producto de una reacción, obtengo un compuesto que no es soluble en agua, todo el sistema está desplazado a su formación. Entonces, por eso les comento, simplemente el acetato lo que está ayudando es a que precipite más rápido realmente este compuesto. ¿Me interesa que un compuesto precipite? Sí. Si un compuesto precipita debido a que es insoluble en agua, significa que va a ser un compuesto que yo puedo aislar del medio de reacción. Porque esta es la etapa siguiente. Síntesis, aislamiento y luego purificación. Yo necesito tener el compuesto en estado relativamente puro o aislado de los otros componentes de la reacción. Y esto es experimentalmente una de las formas más simples de aislar un compuesto, precipitándolo. ¿Por qué? Porque después lo puedo filtrar. Y al filtrarlo, yo estoy separándolo del resto de los otros componentes que están en la reacción, y por lo tanto la etapa de purificación también va a ser mucho más sencilla. ¿Se entiende cuál es la lógica y por qué se utiliza como factor clave en todo esto? Es la solubilidad. Como lo vamos a ver en la próxima clase, realmente esto forma parte de un sistema en 3 etapas, pero me voy a centrar principalmente solo en esta primera. Entonces, sobre el mismo video vamos a ir haciendo comentarios y relacionándolo con lo que hemos revisado hasta el momento. Ya entonces, ojalá hayan visto este video. Ayuda mucho, sobre todo para el control y sobre todo para tener una idea de en qué consiste el procedimiento. Entonces, en la guía aparecen estos aspectos siempre a considerar en términos de contenido. No está de más, pese a que no realicemos esta actividad de forma presencial, siempre conocer todas las normas de seguridad respectivas de un laboratorio. Esto nosotros lo solemos también preguntar en las pruebas. En un laboratorio de química orgánica siempre se usan guantes, siempre se usan gafas, porque si hay algo que uno debe proteger, como algo sobre todo muy sensible, es la vista. Uno de los reactivos bajo campana, esta sí es una medida de seguridad que vale la pena tener en cuenta, porque no todo es necesario trabajar bajo campana. Si voy a usar etanol, lo puedo usar fuera de la campana, igual que el acetato como sal o cloruro de sodio en su momento. Está el material de vidrio. Aquí quiero que también tengamos algo bien claro, ¿eh? La síntesis que vamos a hacer referencia son síntesis que se llaman, que tienen fines pedagógicos. ¿Qué significa eso? Que aunque un estudiante realizara, entre comillas, todo mal, sí o sí les va a resultar. Porque lo que interesa es con fines
de que realmente entiendan un procedimiento. ¿Dónde va a estar la diferencia entre alguien que lo hace bien y se preocupa, es riguroso en cada una de las mediciones, versus alguien que hace solamente cosas mezclando en el rendimiento? Ahí yo puedo saber realmente si alguien tuvo la rigurosidad de seguir este procedimiento, y por lo tanto, eso, por ejemplo, cuando estábamos presencial, nosotros teníamos una nota al final del semestre que era el práctico final, donde un estudiante repetía una de las determinadas prácticas y la nota estaba asociada con el rendimiento, porque eso a la larga a nosotros nos permitía medir cómo había sido el desempeño del estudiante en el laboratorio. Como son síntesis pedagógicas, también son síntesis muy sencillas. Entonces, por eso van a ver que los procedimientos, el material que se requiere para hacer estas reacciones es un material muy simple. Esto también está muy en sintonía con lo que pasa en la industria, ¿ya? Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir a un laboratorio en una determinada industria, por ejemplo, de producción, ahí uno se va a dar cuenta, por ejemplo, que son laboratorios bastante simples, porque en el fondo lo que necesitan es, por ejemplo, medir o realizar control de calidad de algunas materias primas, o si van a hacer alguna síntesis, lo van a hacer sobre productos que son muy fáciles de poder hacer y que sobre todo se pueden escalar. Entonces, no es que, no quiero decepcionarlo en términos de lo que vamos a realizar o lo que van a ver, pero realmente son procedimientos sencillos. Esto no es lo mismo que usar un equipo. Ahí yo creo que sí es diferente porque hay muchos aspectos que uno tiene que conocer muy bien. Para decir, yo sé usar un equipo. Pero ustedes ya han hecho mediciones de volumen, por lo tanto, acá cuando se hace la medición del agua como disolvente para esta reacción, es simplemente medirlo en una probeta. Acá no está de más sí tener en cuenta lo siguiente: los volúmenes siempre son volúmenes aproximados. O sea, si alguien mide 25 ml, 24, 26, créanme que eso no hace una diferencia sustancial. Por eso lo medimos en probeta. Pero ojo, no da lo mismo medir o tener como disolvente de una reacción 10 ml que 100 ml. Porque ahí sí hay un efecto de concentración que disminuye per se la velocidad de cualquier reacción. Pero era más que nada, por ejemplo, cuando medían 25 ml y me decían, profesor, medí 26 o medí 24,9, o sea, eso da lo mismo. Entonces ahí tenemos un agitador magnético, que ahí tiene la posibilidad también de calentar. ¿Ya? Tiene para calentar y agitar simultáneamente, que lo usamos mucho también en diferentes síntesis. Se agrega el ácido clorhídrico, entonces, sobre el agua, como ustedes también saben, para evitar entonces que si yo hago el procedimiento inverso, el líquido se proyecte y genere quemadura. Entonces, nuevamente, recuerden que este ácido que se está agregando tiene como propósito solubilizar la anilina, la cual por sí sola no es soluble en agua, pero sí en su forma protonada. Acá sí hay otra medida de seguridad: uso de propipeta. Jamás se pipetea nada directamente en un laboratorio de química orgánica. Aunque estemos trabajando con agua, es un tema de protocolo en general. Porque uno quizás pudiera pensar que era agua y era otra especie. Entonces, en general, nada se pipetea. Esto sí es una medida de seguridad que vale la pena que la mencionen cuando corresponda. Como no se puede pipetear nada directamente, tenemos que usar propipeta. ¿Ya? Y mucho más, si ahí ustedes ven lo que se está agregando es ácido clorhídrico concentrado. Los agitadores ayudan mucho porque, de lo contrario, esto es lo que uno haría manualmente. Piensen ustedes cuando hicieron valoraciones, esto hubiera sido mucho más sencillo porque evita que ustedes estén ahí con la mano ahí agitando, y ahí solamente uno se concentraría en ver cambios de color igual al punto final. Anilina. Esta especie sí debemos medirla con bastante exactitud. ¿Por qué? Porque va a ser el reactivo limitante. Y aquí está un punto que yo le había comentado, el tema de elegir el reactivo limitante. Entonces,
tenemos dos especies, el anhidrio y la anilina. ¿Alguien me pudiera dar una razón por qué no usamos el anhidrio acético como reactivo limitante? ¿Cuál es la explicación por qué no usamos reactivo limitante el anhidrio, sino que debe ser la anilina? Esta podría haber sido una pregunta de control. El reactivo limitante es el anhidrio acético, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que ustedes me respondan es ¿por qué el anhidrio acético? No sé, profe. Claro, por eso yo no tiendo a preguntar esto, porque no es algo fácil de responder. Y tiene que ver simplemente con lo que habíamos mencionado de la reactividad. Si los anhidrios, ¿cómo son de reactividad comparado con los cloruros? Siguen siendo especies reactivas. El tema es que, claro, no son tan reactivos como los cloruros, pero igualmente algo de anhidrio se descompone con el agua. Entonces, igualmente se va a formar el ácido. Entonces, por eso, si yo agrego un exceso de este reactivo, de anhidrio acético, aunque pueda una porción descomponerse por hidrólisis, sigue habiendo reactivo suficiente para que reaccione con la anilina. ¿Se entiende? ¿Se le da sentido por qué debe ser el anhidrio acético? Entonces, netamente tiene que ver porque, claro, aquí el agua también puede reaccionar con este reactivo, pero aunque reaccione, va a haber la cantidad suficiente para que pueda reaccionar con la anilina. ¿Estamos? Entonces, como la anilina es el reactivo limitante, yo debo medirla con la mayor exactitud posible, porque esto sí va a determinar el porcentaje de rendimiento. Si se dan cuenta, el disolvente no, me da lo mismo, porque el disolvente después se elimina, pero la anilina es la que se transforma en acetanilina, y por lo tanto debo medirla siempre con mayor exactitud. Ahora quizás otra cosa que vale la pena, por si alguna vez trabajan con anilina, la anilina es un líquido incoloro. Pero, si lo vemos acá, no está incoloro. Y es porque estas anilinas, y esto sobre todo también asócialo con biomoléculas o metabolismo de fármacos, tenemos que son compuestos que fácilmente se oxidan. ¿A qué se oxidan? Una de las estructuras propuestas de estas oxidaciones son esta clase de compuestos que se llaman imino, y este término sí les debiera ser familiar, quinonas. Entonces, estas especies son coloreadas, estos productos de oxidaciones, y eso es lo que le da ese color. Pero la concentración a la que está esta especie es tan baja que a la larga sigo teniendo la anilina como un reactivo, claro que no está al 100%, pero está a una concentración tal que todavía me permite formar el producto. Aquí tienen una razón o algo que ayude a justificar por qué el rendimiento no debiera ser 100%. No estoy partiendo de un reactante 100% puro. Sigamos. Entonces, si yo hubiera agregado directamente anilina al vaso que tiene agua, me hubiera dado cuenta que no se mezclan. Pero como en este caso el agua ya tiene el ácido, ahí por agitación se va a observar que lo que tenemos es una disolución homogénea. Entonces, voy a hacer, acá nuevamente me voy a detener, porque esto quiero que lo tengan presente para el diagrama de flujo que tienen que construir en el informe.
Así es que coloquen atención en lo siguiente: ¿cómo construir este diagrama de flujo? Ya comenzó la etapa de la síntesis de acetanilina, por lo tanto el diagrama de flujo debe recoger cada una de esas etapas de forma esquemática y secuencial para que cualquier persona que vea este diagrama lo pueda seguir experimentalmente. Entonces, ¿cómo pudiera comenzar este diagrama de flujo, que se indica siempre con recuadros y flechas? ¿Qué es lo primero que yo tenía en el vaso? Agua y ácido clorhídrico concentrado. Los diagramas de flujo no necesariamente deben tener cantidades, pero ahora yo voy a incorporar algo. ¿Qué va a ser? Anilina. ¿Qué cosa simultáneamente debe suceder cuando agrego anilina? Agitación. Esto es fidedigno de lo que está ocurriendo hasta este punto. ¿Qué tengo como resultante de esta mezcla? Una disolución homogénea. ¿Qué viene a continuación? Si continuamos con el video, tenemos que, a continuación entonces, como el reactivo limitante es la anilina y el anhidro acético se agrega en exceso, no necesito medir en una pipeta de aforo o en bureta el anhidro acético porque va a estar en exceso. Se agregan entonces los 2 ml que se requieren y, por lo tanto, en este mismo diagrama de flujo, yo debería indicar ahora qué voy a agregar. Voy a escribirlo de esta forma solamente, anhidro acético, y nuevamente, agitación. ¿Qué voy a obtener? La recristalización sí la vamos a colocar como parte del diagrama de flujo, pero de forma muy resumida también. Entonces, aquí está lo que yo les indicaba en esta parte del diagrama de flujo. Se está agregando ahí gota a gota anhidro acético con agitación. Esto era el punto donde, insisto, si yo agitaba, pero luego empezaba a raspar las paredes del vaso, solamente por un tema mecánico, yo veía que precipitaba la acetanilina. Como eso aquí no se evidencia, sería bueno, ahí, perdón, no sé si se alcanza a ver lo que está en esta lógica de seguir el diagrama de flujo. Lo voy a colocar acá entonces. Aquí se sigue viendo solamente una disolución. Sigue estando aquí entonces esta disolución homogénea. Pero ahora viene el acetato de sodio. Fíjense la cantidad de pasos que está asociado a esta adición de acetato de sodio. Insisto, es solamente una ayuda para que puedan construir correctamente su diagrama de flujo. Cuando agregan acetato, aquí se da este fenómeno que yo les comentaba, se favorece, se desplaza el equilibrio hacia la formación de la acetanilina, que como es insoluble en agua, tiende a precipitar. Entonces, fíjense que hay adición de acetato, nuevamente agitación, y como tercer punto vamos a colocar acá mismo en esta flecha, que hay una etapa de enfriar con hielo. ¿Qué finalidad tiene esto? Y esto es otra cosa que quiero que siempre tengan en cuenta. Todo lo que se hace como secuencia en una síntesis tiene una lógica y tiene un objetivo. En este caso, puntualmente, el enfriar esta suspensión, y aquí no va a haber una disolución homogénea, esto es una suspensión porque hay un sólido que está presente,
enfriar esta suspensión, ¿con qué propósito se hace? ¿Cuál era el objetivo de enfriar esa suspensión? Y que una vez más es algo que vamos a ver muy común en los diferentes videos que vamos a analizar. Cada vez que tenemos un sólido, ese sólido se va a enfriar. Este sólido que está como precipitado en una suspensión. ¿Ya? Ayuda a que se forme más precipitado, porque ¿qué es lo que va a hacer la solubilidad? ¿O qué pasa con la solubilidad a medida que se disminuye la temperatura? Disminuye, y eso se traduce en más precipitado, mayor rendimiento. Entonces, ahora viene la etapa de aislación del producto. El producto ya se formó, ¿ya? La síntesis ya ocurrió, pero ahora viene la etapa de aislamiento. Y esta etapa de aislamiento, como sale ahí, va a ser a través de una filtración, que nuevamente es una filtración de cierta característica, específicamente al vacío. ¿Por qué debe ser al vacío y no una filtración simple? Porque cuando hay una filtración al vacío, es más fácil secar un producto posteriormente en la estufa, y porque además esta filtración al vacío es mucho más rápida. Entonces, tal cual como ustedes recordarán haberlo hecho en algún laboratorio de química general, simplemente usamos el respectivo Kitasato y el embudo Wigner, un papel filtro previamente pesado, a modo tal de, por diferencia de masa, después conocer cuánto sólido existía acá. Entonces, este es otro hito importante dentro de lo que es el procedimiento experimental, la filtración. Y esto debe quedar reflejado en el diagrama de flujo. Por lo tanto, lo que venía de esta secuencia de etapas, que ustedes ya han ido observando, tenemos que, cuando estábamos en la suspensión, a continuación viene filtración. Y esta filtración al vacío se debe evidenciar acá en el esquema como una etapa donde hay una separación. Porque vamos a trabajar con un sólido y porque también va a existir un filtrado. En este caso, lo que exista en el filtrado no nos sirve y se descarta. Y el diagrama debe mostrar que uno sigue trabajando con el sólido. Entonces tenemos que se hace esta filtración al vacío, como ustedes conocen, con la ayuda de la baqueta, y se aprovecha de arrastrar todo el sólido, el precipitado, con agua, y así también se aprovecha de lavar este producto. Lo que se ha obtenido entonces, esto es lo que se llama el crudo de una reacción. Y el producto crudo es lo que se aísla directamente del medio, y que es un producto que no necesariamente está puro. Por eso, una etapa siguiente después es la purificación. Profe, perdón que lo interrumpa. La etapa de suspensión, ¿cuál dijo que era? La etapa de suspensión proviene de cuando se le agregó el acetato de sodio, se agitó y se enfría. Ahí en el diagrama debiera mostrarse entonces en un recuadro suspensión. Eso es lo que estaba en el vaso con el sólido. Vale, pero eso es posterior al baño frío. Lo podemos colocar secuencialmente así. Ah, ok.
Y cuando nosotros agregábamos, o sea, antes de agregar el acetato de sodio, ya teníamos el anhidrio, teníamos la disolución homogénea, ahí Sí. ponemos una mezcla de cosas. ¿Qué es lo que yo veo? Disolución homogénea. Si uno quisiera colocar entre paréntesis Ok. lo que hay, pero a la larga lo que yo observo es una disolución homogénea. Bueno, insisto, este es como más que, no quiero hablar de mapa conceptual, pero es un esquema que a la larga ayuda a entender qué es lo que ocurre paso a paso en una síntesis. Siempre fíjense en eso. El diagrama de flujo me debe registrar esto. Pero por lo general, cuando yo mezclo el anhidrio con la anilina, antes de generarse esta suspensión, queda como no es una separación de fases, pero queda como, la anilina queda como oleosa sobre como en la superficie de la disolución, ¿o no? Queda No, como un debiera aceite. estar soluble. Debiera estar todo soluble. Ya. Si hay anilina, sin reaccionar se pueden ver esas gotas. Pero si se adicionó correctamente la cantidad de ácido, va a estar toda protonada. Si está protonada, va a estar soluble. Y luego va a reaccionar completamente con el anhidro acético. Y ahí simplemente lo que yo debiera observar va a ser el sólido que se va a generar. Profe, Dígame. una pregunta. En este esquema, cuando colocamos el sólido, ¿lo ponemos como crudo de la reacción para indicar que igual hay impurezas presentes o Sí. solo ponemos sólido? Coloque un sólido crudo, cosa que después se haga la diferencia. Cuando venga el Claro. proceso de purificación, después vamos a decir sólido puro o Ya. acetanilidad pura. ¿Ya? Es bueno que reconozcan que lo que se obtiene directamente de una reacción siempre se le va a llamar el crudo. Y el grado de pureza de ese crudo va a depender de los reactivos, va a depender de las etapas en sí que están asociadas a esta reacción. Pero generalmente va a ser un sólido que, por ejemplo, si yo quisiera usarlo como fármaco, no lo puedo usar directamente. O sea, tengo que tener una etapa de purificación posterior. Necesitamos, para calcular el rendimiento, la masa solo de acetanilida. Una vez que se filtra el vacío, hay acetanilida húmeda. Entonces, por eso ahí... Chicos, pues bueno, en realidad ya la reacción y toda la práctica pues se realizó. En el video, únicamente aquí, bueno, si quisieran ver posteriormente a qué sigue en el video, porque en realidad vienen como pues, solamente a obtener la cantidad que se generó de la acetanilida y posteriormente caracterización de algunas otras cosas que la realidad es que pues para nuestro objetivo nos interesa más cómo es que se lleva a cabo el mecanismo de reacción que fuimos previo a la realización del experimento y pues en realidad la obtención del compuesto, características físicas y como toda la metodología que la verdad es que sí lo explicaron como muy detalladamente. Entonces, pues para esta práctica, si quieren les envío también el link para que vayan viendo paso a paso y quieran, o sea, viendo detalles de todo lo que se llevó a cabo. Y pues el video de la sesión también, cuando me lo deje descargar, se los envío para que puedan realizar sus reportes. Y ya con esto, con ustedes ya finalizo las sesiones de las prácticas de laboratorio. Esta era la última práctica, la obtención de acetanilida. Para entregar estos reportes, realícenlos. Yo creo que nos puedo entregar la siguiente sesión yo creo que ya para la siguiente sesión ya tendrían como posibilidad de enviármelo para que ya yo pueda ya emitir sus calificaciones finales. Pues bueno, sería todo, chicos. Si no hay algún comentario, ya cerramos con la sesión de laboratorio. Si tienen alguna pues comentario que me quieran realizar de manera personal, pues ya saben, me encuentran en mi correo o en mi correo principalmente para que sea más fácil como que nos comuniquemos, o en de Classroom, pues no sé cómo se puede hacer ya más personalizado, pero si no tienen mi correo o algún otro comentario que quieran, pues también tienen el correo de la doctora Lucero para que también si tienen alguna duda puedan acercarse a ella. Y yo estoy pendiente de cualquier situación y pues ya
sería todo por hoy, chicos, y pues todos modos, si requieren alguna otra sesión adicional, no sé, comentarios o alguna petición que quieran hacer, que nos podamos conectar, también nos podemos conectar de manera individual o grupal, como quieran, para resolver algunas cuestiones de dudas o de sus reportes directamente, ¿vale? Chicos, pues sería todo y me dio gusto, pues la realidad es que lo que me hubiera encantado era pues realizarlo todo en el laboratorio porque pues tanto ustedes como yo aprendemos, yo creo que más también de manera visual y pues, por ejemplo, sería más como dinámico las participaciones y como lo veníamos haciendo en nuestras primeras sesiones, pero no se nos dio la oportunidad. Aún así, pues yo quedo pendiente y gracias por su asistencia a las sesiones, por su participación y por el interés que tuvieron en cada una de ellas. Todo yo quedo pendiente para cualquier comentario, ¿sale? Que pasen buena tarde y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta Muchas luego. gracias, profesora. Bye.